¿Hay espacio para la actuación en la vida cristiana? Quiero probarte con las Escrituras que sí, pero necesitamos entender su lugar. Si se vuelve un sustituto de la pasión y el deseo por Dios, está en el lugar equivocado. Pero si es una consecuencia, un efecto colateral, entonces es parte del plan de Dios. Este es un tema importante y quiero hablar contigo. Quédate con nosotros un rato y pronto lo entenderemos de manera más clara. Hoy estoy en South San Francisco, California, pasando para traer una palabra más a tu corazón. El punto de partida de nuestra reflexión será Filipenses 3, 7, 8, donde el apóstol Pablo dice: pero lo que era ganancia, eso lo consideré pérdida por causa de Cristo. En verdad, considero todo como pérdida por la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Él, perdí todas las cosas y las considero como basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo usa expresiones que normalmente usamos para hablar de cosas materiales, financieras, monetarias. Él habla de ganancia y pérdida, pero es claro que la conversación de Pablo no trata sobre asuntos financieros. Sin embargo, usa este lenguaje para expresar la idea de valores. Así que cuando dice lo que para mí era ganancia, se refiere a lo que tenía valor y era importante. Cuando dice que eso se convirtió en pérdida, está diciendo que perdió su valor, su importancia. ¿Y por qué esas cosas perdieron su importancia? Porque hubo un cambio en la percepción y el apóstol tiene un entendimiento diferente sobre algo tan importante y extraordinario. Comparado a este nuevo descubrimiento de lo que realmente es importante, esas otras cosas han perdido completamente su valor y su importancia, de lo que Pablo se refiere. Por mucho tiempo creí que Pablo se refería, por ejemplo, al pecado, a lo que para mí era ganancia, recordando mi vida anterior a la conversión. Esas cosas que antes eran valoradas, vicios, borracheras, fiestas, de repente la persona dice que no entendió. Eso no produce alegría permanente, al contrario, trae muerte y daño espiritual. Lo que creía ganancia, descubrí que es pérdida. Pero la verdad es que Pablo no está hablando de pecado ni solo de cosas negativas, porque usa la expresión considero como pérdida todas las cosas. Y cuando habla de tener como pérdida todas las cosas, eso incluye cosas negativas, pero también cosas positivas. De hecho, si observamos el contexto, los versículos anteriores, Pablo hablaba sobre la práctica religiosa. Él dice en los versículos 4 a 6 de Filipenses 3, es verdad que yo también podría confiar en la carne. Si alguien piensa que puede confiar en la carne, yo aún más. Voy a hacer una pausa antes de seguir adelante. ¿Cuál es el significado de confiar en la carne? Esta es una expresión bíblica para referirse a alguien que se jacta de lo que puede hacer, producir y realizar humanamente. En otras palabras, traduciendo a un lenguaje actual, Pablo dice: si alguno de ustedes cree que es el mejor, yo aún más. ¿Por qué Pablo habla de esta forma? Él sigue, verso 5. Fui circuncidado el 8º día. Soy de la línea de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, era fariseo. Sobre el celo, perseguía a la iglesia. En la justicia de la ley, irreprensible. En otras palabras, Pablo está diciendo lo siguiente: tengo la fe desde pequeño. Fui circuncidado al 8º día. Es una decisión que Dios dio a Abraham al hacer su pacto con él y su descendencia. Sería como si hoy alguien dijera: fui presentado y consagrado a Dios en la iglesia desde pequeño. Cuando dice que es de la descendencia de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, está diciendo que tiene historia, muchas generaciones sirviendo a Dios. Es como si alguien dijera: puedes seguir mi linaje, toda mi ascendencia hasta el patriarca Abraham, y descubrirás que hay una historia de generaciones sirviendo a Dios. La conversación sigue igual, la performance religiosa. Él dice: en la ley, fariseo. La mayoría escucha fariseo y piensa en el hipócrita, pero la verdad es que eran parte de la secta más severa del judaísmo, los más dedicados. Lo que hoy algunos llamarían beatos o carolas, no había para nadie cuando hablamos de dedicación al cumplimiento de la ley, como hacían los fariseos. Él sigue y añade algo que parece muy negativo y dice que, en cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia. Pero no quiero enfatizar que Pablo persiguió a la iglesia, algo de lo que luego se arrepentiría,
sino que muestra que lo hizo por celo. Escribiendo a los romanos, Pablo explica que hay un celo sin entendimiento. Sin embargo, había mucho celo. Y por último, hace una afirmación audaz sobre la justicia en la ley que es irreprensible. Él expresa: sometan mi vida al escrutinio de la ley, aunque existan innumerables preceptos. Sin embargo, las consecuencias podrían ser inesperadas. Descubrirás que no fallé en nada. Es decir, Pablo no habla de pecado. No solo incluye todo, sino que también la práctica religiosa. Él dice que aquello que valoraba, incluida la práctica religiosa, perdió completamente su valor cuando entendí la importancia de la persona de Cristo. Quiero llamar su atención. Muchas personas no toman en serio la vida cristiana y no buscan a Dios como deberían, pero entre los que buscan, muchos son guiados por un entendimiento y motivación incorrectos. Y esto sucede cuando tú y yo ponemos la práctica como un sustituto del amor, la pasión y el deseo por el Señor. Entonces Jesús, por ejemplo, en Marcos 7, versos 6 y 7, citando al profeta Isaías, dice: fue de ustedes, hipócritas, que Isaías profetizó diciendo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos. Dios dice que tienen la práctica de adoración, pero el corazón no está presente, y Dios llama a eso adoración inútil. Algunas versiones dicen que esa adoración era una farsa. Lo que tú y yo necesitamos comprender es que la práctica sin pasión se convierte en algo peligroso, diría, profundamente perjudicial. Escribiendo al ángel de la iglesia de Éfeso, el Señor dice: conozco tus obras y tu perseverancia. Sé que han soportado pruebas por mi nombre y no han flaqueado. Él reconoce que es una iglesia de alta performance, pero él dice: tengo sin embargo contra ti que has perdido tu primer amor. En síntesis, él mantiene que la ejecución es sobresaliente, aunque tu entusiasmo está bastante disminuido al grado de estar en el suelo. Él expone: no sirve tener performances sin amor. Para entender mejor esta dinámica de lo que Dios está tratando de corregir, solo hay que pensar: mira esto a través de la lente de una relación humana. Yo, por ejemplo, en este momento grabo el video para completar 28 años de matrimonio con Kelly, mi esposa. A menudo me detengo a pensar en uno de los muchos deberes que tengo como esposo. Por ejemplo, hay un mandamiento bíblico que dice: maridos, amen a sus esposas. Es decir, es una orden. La palabra de Dios no dice: mira, hashtag, queda la sugerencia. No es una sugerencia, es una orden. Por lo tanto, como esposo, debo amar a mi esposa. Ahora, aunque estoy obligado a amar a mi esposa, eso no significa que deba hacerlo solo por obligación. Me pregunto si cada mañana, al despertar a su lado, en estos años de matrimonio, le dijera: te amo, y cuando ella sonriera de satisfacción, yo interrumpiera con otra frase como: ¿qué se le va a hacer, no? Dios mandó, estoy obligado, no tengo opción, no tengo otra oportunidad. Me imagino si todavía estaríamos casados o cuál sería la calidad de nuestro matrimonio. Alguien me preguntó: ¿no está obligado a amar? Y yo respondí: sí, y mi esposa lo sabe, pero el asunto es que ella no quiere que cumpla la obligación solo por obligación, sino que lo haga con alegría. ¿Por qué? Si cumplo la obligación solo por obligación, podría en algún momento, en una de esas conversaciones, discusiones de pareja, decir: mira, te amo, tú lo sabes, Dios lo sabe, nadie puede cuestionar, cumplí con mi deber. Si actuara así, ¿qué estoy valorando? Mi actuación y comportamiento como esposo, pero no a la persona, no al cónyuge, no la vida de mi esposa. Ahora, cuando nos enfocamos en el desempeño, eso nos lleva a sentir orgullo por nuestro proceder, pero no significa valorar a la persona. Si entendemos esto en las relaciones humanas, la pregunta es: ¿por qué no lo entendemos en nuestra relación con Dios? Fuimos creados para buscar a Dios. Lo que Dios quiere desde el principio es que, de hecho, cultivemos una relación con Él. Y hay una orden. Así que, cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, Él respondió sin dudar: debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas. Pero a pesar de ser un mandamiento, Dios no espera que tú y yo cumplamos el mandamiento solo por obligación, sino con placer. Recuerdo un día que le dije a mi esposa: me encanta amarte. Estaba diciendo que no solo cumplo mi deber como esposo, sino que tú me inspiras. Haces que mi obligación sea ligera y fácil por la persona maravillosa que eres. Con eso, estaba valorando a ella, no mi actuación.
Mi rendimiento se volvió solo una consecuencia, un efecto colateral de entender su valor. Cuando el apóstol Pablo habla de haber descubierto la grandeza del conocimiento de Cristo Jesús, dice que eso se volvió muy importante, eso se volvió muy valioso. Y te diría que inevitablemente veríamos, como en los registros de la Biblia sobre Pablo, las consecuencias de una búsqueda activa. Pero no es solo lo que hacemos para sentirnos orgullosos de haberlo hecho. Jesús habló de un fariseo que sube al templo a orar, empieza a golpearse el pecho y dice que ayunaba 2 veces a la semana, daba el diezmo de todo, es decir, en ese momento se enorgullece de su actuación. Pero Jesús dice que no salió de allí justificado, no se conectó con Dios y muchas veces corremos ese riesgo. Pero si entendemos que el desempeño debe ser el efecto colateral, el fruto de una profunda pasión que entonces nos lleva a dedicarnos más, sin embargo, como un complemento y no como un sustituto, así tendremos una vida cristiana distinta en la búsqueda, en la dedicación, en el trabajo, en el servicio, pero esto será un desempeño saludable y no uno perjudicial. Que Dios nos ayude a tener más que desempeño, que esté presente, pero que sea solo un efecto colateral, la consecuencia que nunca sea lo que nos motive ni algo que nos haga sentir orgullosos. Que al final podamos afirmar que el Señor Jesús es tan extraordinario. Él me atrae de tal manera que deseo ofrecerle lo mejor de mí. Hace poco alguien me preguntó, Pastor Luciano, ¿por qué ha estado dedicándose tanto a buscar a Dios? ¿Está intentando captar la atención de Dios? Le respondí, de ninguna manera. Hago esto porque Él me llamó la atención, deseo, anhelo, quiero más de Él y espero que este entendimiento también te ayude y dirija tu búsqueda.